página 17. Hijos de Matrix, por David Icke, 2001. Capítulo 1. Nacidos para una cárcel. No hay nadie más esclavizado que aquellos que creen falsamente que son libres. Goethe. Cuando unas pocas personas desean controlar y dirigir la masa de la humanidad, se necesitan ciertas estructuras clave. Estas son las mismas independientemente de si uno está tratando de manipular a un individuo, una familia, una tribu, una ciudad, un país, un continente o todo el planeta. Primero hay que fijar las normas, es decir, lo que está considerado correcto y erróneo, posible o imposible, cuerdo o demente, bueno y malo. La mayoría de la gente sigue estas normas sin cuestionarlas debido a la mentalidad de sumisión que ha prevalecido en la mente colectiva humana durante por lo menos miles de años. Segundo, hay que hacer la vida muy desagradable a aquellos que se oponen a tus normas impuestas. La manera más efectiva de conseguir esto es, en efecto, hacer que ser diferente sea considerado un delito. Así que aquellos que creen en unos principios diferentes o tienen una visión distinta, otra versión de la verdad y otro estilo de vida, destacan como una oveja negra en el ganado humano. Ya has obligado a este ganado a aceptar tus normas como una realidad y así, en su arrogancia e ignorancia, pueden ridiculizar o condenar a aquellos que tienen una concepción diferente de la vida. Esto los presiona para que se conformen y sirve de advertencia para aquellos elementos del ganado que también están pensando en escapar de él. Hay un dicho japonés que dice, no seas el clavo que destaca por encima del resto porque serás el primero en ser golpeado. TV escribe. El deseo por sobresalir o por dar la contraria al grupo, domina el pensamiento de los tontos. Lo mejor es aprender a simular, a usar disfraz, a ocultar las intenciones. ¿Y qué escribe? Esto crea una situación fundamental para los pocos que controlan a los muchos, en la que las masas se vigilan a ellas mismas y unas mantienen a raya a las otras. La oveja se convierte en el perro pastor para el resto del ganado. 1. Es como un preso que intenta escapar mientras el resto de sus compañeros de celda se apresuran a detenerle. O como sucede con los mexicanos, que se comportan como cangrejos en una cubeta. Si esto sucediera deberíamos decir a los presos que están locos, ¿cómo pueden hacerlo? Pero los humanos se están haciendo precisamente esto unos a otros cada día cuando exigen que todos se conformen con las normas a las que ellos se someten ciegamente. Esto no es otra cosa que un fascismo psicológico, la policía del pensamiento con agentes en cada casa, en todas partes. Agentes condicionados tan profundamente que la mayoría no tienen la menor idea de que en realidad son controladores de mentes no remunerados. Solo estoy haciendo lo que es bueno para mis hijos, les oigo decir. No, para aquello para lo que has sido programado que creas es bueno para ellos y también la creencia de que solamente tú sabes lo que es mejor. Me acuerdo de haber discutido con un antiguo rabino jefe del Reino Unido en el círculo de debate y discusión de la Unión de Oxford y él simplemente no podía ver la diferencia entre educación y adoctrinamiento. Era asombroso contemplarle. TV escribe. El ser humano es educado por quienes ya han sido sometidos mentalmente por las exigencias del Estado, del controlador, de la congregación. Lo que hacen los padres, en realidad es preparar a sus hijos para que les sirvan al amo, para que sigan viviendo como esclavos y a luego, sigan reproduciéndose como animales de granja. ¿Y qué escribe? Podemos ver el mismo tema en nuestras experiencias cotidianas con personas de uniforme y otras gentes comunes que adquieren autoridad para ejercer poder sobre las masas. Está sintetizado en la versión satírica de la canción del Partido Laborista Británico, The Red Flag, que dice, a la clase obrera que le den por el chulo, que yo al menos trabajo de capataz tendré. Todo esto forma parte de la estrategia de divide y vencerás,
tan importante para asegurar que el ganado se supervise a sí mismo. TV escribe. Esto de volverse perro guardián de los intereses del amo, lo podemos ver con claridad en las maquiladoras o cualquier empresa. Los gerentes y supervisores se desviven, se arrastran por complacer a los altos directivos, y estos a su vez, se humillan ante los inversionistas. Es una cadena de la ignominia, de la indignidad. Y la gente de abajo, tiene que soportar el abuso y el maltrato de los que son serviles a sus amos. Y lo cómico, es que esos seres miserables y rastreros, no se dan cuenta de su actitud, creen que hacen lo correcto. ¿Y qué escribe? Todos desempeñamos un papel importante en el encarcelamiento mental, emocional y físico de los demás. Todo lo que los controladores tienen que hacer es tirar de las cuerdas adecuadas en el momento oportuno y hacer que sus marionetas humanas bailen la canción apropiada. Esto lo consiguen determinando lo que debe enseñarse en lo que llamamos ingenuamente educación y lo que debe considerarse noticia en los medios de comunicación que poseen. De esta manera pueden dar órdenes al ganado que no piensa y no duda lo que debe creer de sí mismo, de los demás, de la vida, de la historia y de los acontecimientos actuales. Una vez fijadas las normas en la sociedad, no hay ninguna necesidad de controlar a cada periodista, reportero o funcionario del gobierno. Los medios de comunicación y las instituciones toman su verdad de estas mismas normas y, por consiguiente, ridiculizan y condenan por acto reflejo a cualquiera que ofrezca otra visión de la realidad. Una vez que se ha controlado lo que considera normal y posible, el sistema entero funciona prácticamente por sí mismo. Los Illuminati. Las familias de la élite, no más de 13 en la punta de la pirámide, crearon y manipulan este sistema de control a través de una red de sociedades secretas. Esta red y los linajes a los que sirve se han dado a conocer con el nombre de Illuminati, los Iluminados. En otras palabras, se dice que están iluminados por el conocimiento que a todos los demás les es denegado. Los Illuminati son una organización dentro de todas las organizaciones importantes. Es como un cáncer. Todas las principales sociedades secretas aportan reclutas cuidadosamente seleccionados a los Illuminati y estos son los que encontramos ocupando cargos de poder en todo el mundo. Infestan todas las banderas, credos y países. La mayoría de los masones nunca avanzan más allá de los 3 niveles inferiores de grado, los conocidos grados azules. No saben nada acerca de los verdaderos objetivos para los que se utiliza su organización. Incluso la mayoría de los que consiguen llegar a la supuesta cumbre, el 33º grado del rito escocés, saben relativamente poco, son simples alfiles o peones desechables. Solo una pequeña parte, todos de un linaje particular, superan la cima de su secreta sociedad individual para alcanzar los grados de Illuminati. Estos son los niveles de los que se nutren todas las sociedades secretas más importantes. Sin embargo, por lo menos el 95% de sus miembros no tienen la menor idea de la existencia de estos niveles, ni les preocupa quién está en ellos. Los linajes. Los linajes de los Illuminati están todos genéticamente conectados mediante un ADN híbrido, una fusión genética derivada del cruce de una raza reptiliana con la humanidad y la raza extraterrestre nórdica. El mestizaje empezó cientos de miles de años atrás y continúa hasta el día de hoy. Si estás escuchando esto por primera vez, sé lo extraño y escandaloso que suena para alguien con una visión condicionada de la realidad. No obstante, verás en las páginas que siguen la contundencia de las pruebas que demuestran esta aparentemente ridícula historia y cómo se explican una serie de antiguos y modernos misterios. Muchas cosas que más tarde resultan ser verdad parecían a primera vista imposibles y dementes. Esto se debe a que la gente solo escucha el principio y no continúa leyendo para conocer las pruebas detalladas en que se apoya.
Cuando alguien sugirió por primera vez que la Tierra era redonda, se le acusó de estar loco porque se pensaba que aquellos que vivían en las antípodas se caerían. Los críticos descartaron la idea en ese momento y siguieron convencidos de que la Tierra tenía que ser plana. Pero cuando explicas la ley de la gravedad, que en un principio parece una locura, de repente se conviene en un hecho mucho más creíble. Lo mismo ocurre con la verdad de que una raza no humana controla y manipula a la humanidad a través de linajes híbridos, los mismos que han ocupado posiciones de poder desde tiempos ancestrales. TV escribe. Y respecto a las élites mundiales, ¿solo es control de masas, o hay algo más? Porque tener ganado, solo para que trabaje, es algo muy campesino. Si los humanos son usados como alimento, las cosas cambian. Incluso, si la muerte también aniquila a los controladores, aquí hay otra situación insensata, sin sentido. Puedo ser el rey o el lacayo, pero al final, la muerte a todos los coge igual, no tiene el mínimo sentido mandar o seguir las órdenes. ¿Y qué escribe? Las pruebas están ahí, basta con que la gente esté dispuesta a abrir sus mentes, tal y como verá el lector en este libro y en otros libros míos. Son estos linajes reptiliano y Illuminati, encarnados en líderes políticos y administradores gubernamentales, quienes imponen las leyes que mejor servirán a su plan de mantener a la humanidad en permanente servidumbre. TV escribe. Está bien, quieren ser los reyes, gozar la vida. ¿Y, eso es todo? ¿Cuál es el afán por tener poder, fama, dinero, sexo, drogas? Una vida apegada al deseo, ya sea de permanencia, de eternidad, de goce sin fin, de felicidad extrema, solo puede ser concebida en un cerebro enfermo. A nada están llegando. He visto ascender a tiranos, a reyes, y todos terminan decrépitos, enfermos, hartos de una vida sin freno. Y todos han muerto, todos se han ido. Entonces, el afán no es la eternidad, o no han podido conseguirla. Cuando la consigan esa será su ruina, su condena, su hartazgo eterno. ¿Y qué escribe? Estas leyes, en cuya génesis las masas no tienen nada que decir, las hacen cumplir después miembros de estas mismas masas, soldados, policías, guardias de seguridad, etc. Estos hombres, y hoy también muchas mujeres, son simplemente sirvientes del sistema. No se los anima a pensar por sí mismos, y además no sería bueno para su promoción. Se les paga para que hagan lo que se les dice, cumplir órdenes y administrar la letra de la ley de las familias poderosas. TV escribe. Ningún tirano puede prevalecer sin un ejército de pobres, de miserables traidores a su clase social inferior. Hasta un extraterrestre, desarmado y solo, si ingresa a una colonia de mala muerte de cualquier país subdesarrollado, sería despellejado de inmediato. El tirano, necesita de siervos armados que pongan freno al pueblo. Se ha conseguido estupidizar a las masas a través de la educación, de la cultura, de la religión y el entretenimiento vulgar y sobre todo, recurriendo a la imposición de la idea burda de que el trabajo es algo digno, una bendición, un deber ético y moral. El soldado, el sacerdote, el pastor, el policía, el político, todos son meros capataces del amo. Su función es amansar, seducir, persuadir o golpear a las masas, y proteger a los intereses de sus amos. ¿Y qué escribe? Mi padre solía decir que las leyes y reglamentos servían para la orientación para el inteligente y la ciega obediencia del idiota. Pero, ¿cuántos poderosos administran la ley de una manera sensata, justa e independiente? Muy pocos. Y a menudo no están bien vistos por los que están más arriba en la escala. Los soldados no piden ninguna justificación para bombardear a hombres, mujeres y niños que nunca antes han conocido y de los que no saben nada.
Los soldados son seres muy peligrosos porque están armados, saben usar las armas, pero carecen de entendimiento. No preguntan a sus superiores por qué razón tienen que cometer genocidio. Simplemente lo hacen porque es lo que les han mandado, y aquellos que se encargan de mandárselo cumplen a su vez órdenes de sus superiores. Al final, todas las líneas de mando conducen hasta las 13 familias y sus vástagos, que están tramando un plan para hacerse con el planeta. Este plan requiere un gobierno, un banco central, una moneda y un ejército mundiales, respaldados por una población conectada a una red mundial de ordenadores a través de microchips implantados. ¿Una teoría conspiratoria ridícula? ¿De verdad? Bien, mira a tu alrededor y verás que esto está sucediendo hoy, ahora. El rebaño. El autocontrol del ganado humano va más allá de la gente de uniforme o de la administración pública. Empieza en los padres condicionados que imponen su condicionamiento a sus hijos y los presionan para seguir sus normas religiosas, políticas, económicas y culturales. No hay ningún ejemplo más extremo que el de aquellos que obligan a sus descendientes a aceptar matrimonios concertados en virtud de las reglas de su absurda religión, o los hijos de los testigos de Jehová a quienes no se les permite recibir transfusiones de sangre que pueden salvarles la vida porque los cerebros vacíos de sus progenitores insisten en dirigir todos los aspectos de sus vidas de acuerdo con los dictados contradictorios de un libro lleno de historias de pura fantasía. TV escribe. Los seres más asquerosos y corruptos son los abuelos. Los padres del niño, solo siguen lo que sus padres les han dicho y con ello contaminan, arruinan el proceso mental de los niños, los conducen a ser borregos o esclavos del sistema. ¿Y qué escribe? La creación de un redil mental y emocional de normas, que encarcela al 99% de la humanidad. Continúa minuto a minuto con formas más o menos sutiles. Hay hijos de padres cristianos, judíos, musulmanes o hindúes que no aceptan la religión, pero la siguen porque no quieren disgustar a sus familias. Después está el miedo casi universal a lo que la gente pueda pensar de nosotros si tenemos una versión diferente de la realidad o vivimos un tipo de vida distinto. Date cuenta de que el miedo de aquellos que desean escapar del redil no es el miedo a lo que las familias poderosas, los Illuminati o los iluminados pueden pensar de ellos. La mayoría no tiene ni idea de que existe una red semejante. No, el miedo es por lo que su madre o padre puedan pensar, o sus amigos y compañeros de trabajo, los mismos que precisamente están condicionados por el sistema a permanecer en el redil. Unas ovejas mantienen en fila a las demás y hacen la vida imposible a cualquiera que intente escapar. Es muy fácil para un grupo pequeño de linajes familiares entrecruzados controlar las vidas, o dicho de otro modo, las mentes, de millones de personas una vez establecidas las instituciones clave de información, ya que durante miles de años lo han estado de diversas formas. No hay suficientes manipuladores y secuaces para controlar físicamente a la población, de manera que han tenido que crear una estructura en la que los propios humanos se controlen a sí mismos mediante imposición mental y emocional. TV escribe. La forma más simple que puede usarse como método de control, es la religión y luego apelar al amor, al deseo sexual, al deseo de reproducción. ¿Y qué escribe? Tan pronto se tiene la mentalidad del ganado controlándose a sí misma, hay una tercera fase en este robo de la conciencia humana. Se crean facciones dentro del ganado para que guerreen entre sí. Para ello se inventan creencias diferentes, que en realidad no son nada diferentes, y se enfrentan unas a otras. Estos sistemas de creencias o credos son lo que se denomina religiones, partidos políticos, teorías económicas, naciones, culturas y una infinita variedad de ismos. Estas creencias se consideran opuestas cuando, como he señalado en mi libro Iamme, y Anfree, son contriguales.
La visión de la realidad y la posibilidad dentro del redil es tan limitada que no puede haber contrarios. Así que las élites tienen que crear en los humanos la percepción que les permita fabricar las divisiones sobre cuya base podrán dividirlos y gobernarlos. TV escribe. Si un grupo de humanos se enfoca y tiene un mismo objetivo, el dominio de los amos corre peligro. De inmediato hay que provocar división, discordia, sectas religiosas, música degenerada, fútbol, antros, meter ruido, drogas, alcohol, sexo, desviaciones sexuales de todo tipo, guerra entre mafias, rumores de plagas y pestes, violencia familiar y social. Porque si las personas están tranquilas, pueden darse cuenta que hay abusivos que les están usando y explotando. ¿Y qué escribe? ¿Cuál es la diferencia entre un obispo cristiano, un rabino judío, un clérigo musulmán hindú o un seguidor de Buda que imponen sus creencias a sus hijos y a los demás? No hay ninguna diferencia, porque por mucho que difieran las creencias que tratan de implantar, que en muchos casos es muy poca, la cuestión general es siempre la misma, la imposición a otras personas de las creencias de uno mismo. Fijémonos en los contriguales de la política. La extrema izquierda, simbolizada por Stalin en Rusia, impuso un control centralizado, la dictadura militar y los campos de concentración. Lo opuesto era la extrema derecha, simbolizada por Hitler. ¿Qué hizo este? Establecer un control centralizado, una dictadura militar y campos de concentración. Así, estos dos contriguales fueron embarcados en una guerra entre ellos mediante campañas de propaganda que afirmaban que eran contrarios. La única diferencia entre la Unión Soviética y el llamado Occidente durante la Guerra Fría fue que la primera estaba abiertamente controlada por los pocos y la segunda estaba secretamente controlada por los pocos. Cuando llegas finalmente a la punta de la pirámide, encuentras que eran estos mismos pocos quienes controlaban ambos lados. La misma fuerza que opera a través de Wall Street y la City de Londres financió todos los lados en las dos guerras mundiales y eso se puede demostrar, véase. And the truth shall set you free. TV escribe. Y los dos reyes, enfrentaron a sus ejércitos, y mientras los soldados se despedazaban, los dos reyes se fueron a jugar golf, a beber vino y fumar puros. Dijeron que Hitler era un genocida, y Stalin también era, y el Imperio Español, y el británico, también fueron genocidas, y Mao Zedong y el Imperio japonés. Y todos son una caterva de maleantes. La gente cree lo que la propaganda difunde. ¿Y qué escribe? Resumamos en qué consiste la estafa. Primero hay que aprisionar la mente humana con una fe rígida y un sentido de la realidad esencialmente limitado, el redil. No tiene mucha importancia de qué creencias se trate, siempre que sean rígidas y sirvan para disuadir el pensamiento libre y las preguntas formuladas a partir de una mentalidad abierta. Cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo y todas las demás, cada una contribuye a la servidumbre humana mientras aparentemente afirma distintas verdades. A continuación, es preciso animar a aquellos que siguen estas creencias rígidas a imponerlas a los demás y a hacer la vida muy difícil y desagradable a cualquiera que no se conforme. Seguidamente se contraponen estas creencias asegurando así la división y el control que necesitan desesperadamente los pocos para mandar sobre los muchos. Mientras las masas están tan ocupadas luchando unas contra otras y tratando de imponer sus propias creencias y visiones a los demás, no ven que los Illuminati manejan las cuerdas de todos los bandos. Los humanos son como polillas zumbando alrededor de una luz, tan hipnotizados, por su fe religiosa, por el marcador del fútbol, el último escándalo en una telenovela o el precio de la jodida cerveza, que no se dan cuenta de los preparativos que se están llevando a cabo para aplastarlos con un golpe de matamoscas. TV escribe. No se dan cuenta que trabajan en exceso,
y que entregan su única vida a los amos industriales a cambio de salarios miserables. No se dan cuenta de la manera absurda como están arruinando su salud, y encima se ponen a parir más esclavos, condenan a nuevos seres a este sistema infernal. Figura 1. Las pirámides interconectadas que permiten a los pocos manipular las vidas de miles de millones. En el nivel más alto, todos los políticos principales, financieros e instituciones mediáticas están controlados por los Illuminati. Pirámides dentro de pirámides. Los Illuminati han creado una estructura piramidal en la sociedad que les permite poner en práctica un plan mundial que solo unas pocas personas saben que existe. Es como estas muñecas rusas en que hay una dentro de otra y la más grande abarca a todas. Los Illuminati sustituyen las muñecas por pirámides, véase figura 1. Toda organización actual es una pirámide. Los pocos que están en la cima saben de qué trata realmente la organización y qué es lo que pretende. Cuanto más descendemos en la pirámide, tantas más personas vemos trabajar para la organización, pero tanto menos es lo que saben sobre su plan real. Solo son conscientes del trabajo individual que hacen cada día. No saben nada acerca de cómo su aportación se combina con la de otros empleados en distintas divisiones de la empresa. Su conocimiento está compartimentado y no les han dicho nada más que lo que necesitan saber para llevar a cabo su trabajo. Estas pirámides más pequeñas, como la sucursal de un banco, encajan en pirámides cada vez más grandes, hasta que finalmente aparece la pirámide que abarca todos los bancos. Lo mismo ocurre con las empresas multinacionales, los partidos políticos, las sociedades secretas, los imperios mediáticos y el ejército. Si se asciende lo suficiente, todas las multinacionales, como el cártel del petróleo, los principales partidos políticos, las sociedades secretas, los imperios mediáticos y el ejército, a través de la OTAN, por ejemplo, están controlados por las mismas pirámides y las mismas personas que se sientan en la cima de todas las pirámides. Al final, hay una pirámide mundial que abarca todas las demás, la muñeca más grande, si se prefiere. En la cima de esta encontrarás a la mayor élite de los Illuminati, el más puro de sus linajes. De esta manera, pueden coordinar las mismas políticas a través de sectores sociales aparentemente desvinculados, incluso opuestos. Así es como han impulsado la gran centralización en cada ámbito de la vida, el gobierno, la economía, los negocios, los medios de comunicación, el ejército. Esto no es accidental ni está en la naturaleza de las cosas. Es fruto de un proyecto fríamente calculado. Jim Shaw, un antiguo maestro masón del grado 33, expone el método en su libro The Deadly Deception, Huntington House Incorporated, Lafayette, Luisiana, Estados Unidos, 1988. En él describe cómo la masonería está basada en las mismas pirámides compartimentadas. En la parte inferior de la pirámide hay 3 grados conocidos como los grados azules y la gran mayoría de los masones nunca avanza más allá de estos en cualquiera de los 33 grados del rito escocés o los 10 grados del rito York. Incluso en el 33 grado de masonería todavía no sabes los secretos reales a menos que seas uno de los pocos elegidos, linaje. Shaw dice que se sorprendió cuando un compañero masón del grado 33 le dijo que ellos le habían dicho que estaba avanzando y el hombre dejó el templo por una puerta diferente. Oficialmente, no hay ningún grado por encima del 33. Pero por supuesto que lo hay. Los niveles más altos de las sociedades secretas son solo la cumbre de su pirámide. Están también envueltos en una pirámide más grande, que incluye a todas las sociedades secretas, y aportan a sus iniciados elegidos a los grados no oficiales de los Illuminati, donde se hallan la acción real y los secretos verdaderos. Pero incluso en este nivel,
el conocimiento está todavía compartimentado. Así tenemos esta extensa telaraña de sociedades secretas con millones de miembros por todo el mundo que creen que saben en qué están metidos, pero en realidad solo una pequeña parte de ellos tiene alguna idea de lo que está sucediendo y quién, en última instancia, tiene la sartén por el mango. Albert Pike, que murió en 1891, fue una de las figuras más prominentes de la masonería mundial. Entre sus títulos se encuentra el de Soberano Gran Comendador del Consejo Supremo del grado 33 y el de Sumo Pontífice de la Masonería Universal. En su libro, Moral y Dogma, escrito para los masones de los grados más altos, revela la manera en que se engaña a los grados inferiores. Los grados azules no son sino el patio exterior o el pórtico del templo. Parte de los símbolos se muestran aquí para el iniciado, pero este es engañado intencionadamente con falsas interpretaciones. No se pretende que los entienda, pero sí que imagine que los entiende. Su verdadera implicación está reservada para expertos, los príncipes de la masonería. Exactamente. Jim Shaw dice que hay dos tipos de masones. Uno que se limita a acudir a las reuniones y no hace demasiados esfuerzos para entender el ritual, y otro que hace todo el trabajo, pero se ciñe al ritual y memoriza o lee las palabras sin entender lo que realmente significan. Esto es cierto, pero hay un tercer tipo, aquellos pocos que saben la verdad acerca de quién realmente controla la masonería y los verdaderos objetivos por los que fueron diseñados los rituales y las iniciaciones. Shaw confirma también desde su propia experiencia cómo los masones se catapultan mutuamente a los cargos que eligen. En su trabajo, su director del departamento, un compañero masón, le aconsejó ofrecerse para un determinado puesto. Shaw consideraba que no estaba suficientemente cualificado para el puesto y que fracasaría en la prueba escrita. Solo presentó su candidatura por la insistencia de su jefe masón. Cuando fue a hacer la prueba, se sorprendió al ver que solo había 2 solicitantes más para un puesto que creía que tendría muchos más aspirantes. Cuando leyó el examen, vio que las preguntas eran muy sencillas y las contestó rápidamente. Sus 2 rivales, sin embargo, encontraron que la prueba era muy difícil y no pudieron terminarla en el tiempo previsto. Shaw consiguió el puesto. ¿Por qué? Porque no le dieron el mismo examen que a los otros 2. A fuerzas querían que el Shaw quedara en el puesto. Cuando abandonó la masonería, ocurrió lo contrario. Sus jefes se mostraron mucho menos complacientes, por decirlo suavemente. Esto no es más que un pequeño ejemplo de cómo los Illuminati y su sociedad secreta se aseguran de que sus hombres ocupen las posiciones que les interesan, y no cuenta para nada el interés del postulante. De hecho, es increíble que pocas personas es preciso controlar para imponer un plan a todo el sistema si dichas personas, a, ocupan posiciones decisorias y, b, tienen el poder de nombrar a aquellos que ocupan posiciones importantes subordinadas. Un ejemplo, supongamos que uno controla al jefe de la policía, quien decide la orientación política y nombra a los directores de los distintos departamentos de su cuerpo. Aplica la política de los Illuminati y escoge a sus principales subordinados entre los iniciados de la sociedad secreta. Estos, a su vez, pueden nombrar los cargos en el interior de sus departamentos y escoger a otros iniciados de las sociedades secretas para las posiciones que dependen de ellos. Y así sucesivamente. Una vez se controla a quien manda en cualquier organización, la pirámide se construye a su imagen, por ejemplo, la de los Illuminati. Los gobiernos están estructurados de la misma manera. TV escribe. En la política, el masón ayuda a otro masón y será difícil que un masón enjuicie a otro. Si un partido político gana una candidatura, de manera muy discreta, poco a poco,
Los masones políticos del partido perdedor empiezan a emigrar con el que tiene el poder. Para dominar a las masas. Existen dos técnicas de manipulación de masas que es preciso comprender para destapar el juego. Una que yo llamo problema-reacción-solución y la otra que califico de enfoque escalonado. Estas han sido usadas durante miles de años para impulsar el plan y, junto con el miedo, siguen siendo las armas más efectivas de los Illuminati. La primera técnica funciona así: es sabido que si uno propone abiertamente eliminar algunas libertades fundamentales, emprender una guerra o centralizar el poder, habrá una reacción pública en contra. Así que se aplica el método del problema-reacción-solución. Primero se crea un problema. Podría ser un país que ataca a otro, el colapso de un estado o un hundimiento económico, o bien un atentado terrorista, y vaya que este último funciona a la perfección. Sirve cualquier hecho que el público crea que requiere una solución. Cuando usted está enfermo, de algo muy grave, va a buscar la medicina que sea con tal de aliviarse. Puede llegar al grado de volverse cristiano. En la segunda etapa, se informa de los problemas creados secretamente de la manera en que se desee que el público los perciba. Se busca a un culpable, un chivo expiatorio, como Timothy McVeigh en Oklahoma, y se presentan los antecedentes de estos actos de tal forma que lleven a las personas a exigir que hay que hacer algo. Estas son las palabras que uno desea escuchar porque le permiten pasar a la etapa 3, la del aguijón. Entonces uno plantea las soluciones a los problemas que ha creado él mismo. Estas soluciones, por supuesto, incluyen la centralización del poder, el despido de funcionarios o políticos que son un obstáculo y la eliminación de más libertades fundamentales. Con esta técnica se puede manipular la mente del público de tal manera que pida que uno haga lo que, en circunstancias normales, rechazaría de plano. El atentado de Oklahoma en el edificio James P. Murrah, el 19 de abril de 1995, es un ejemplo clásico del método del problema-reacción-solución. En punto. And the truth shall set you free expongo cómo McVeigh fue preparado por fuerzas que él no entendía y cómo es imposible que una mezcla de combustible y fertilizante en un camión Ryder hubiera causado semejante masacre. ¿Qué vino después de esta muerte y destrucción? El Congreso aprobó leyes antiterroristas que nadie cuestionó y que eliminaban libertades fundamentales del pueblo estadounidense. No simpatizo con los puntos de vista políticos de McVeigh ni con los patriotas cristianos en general, excepto en la medida en que tratan de denunciar los fundamentos del Plan Mundial. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es establecer la verdad de lo que ha pasado, sin importar los puntos de vista y las actitudes de quienes están involucrados. Creo que esto se llama justicia. Si uno se pregunta por qué McVeigh no se defendió y después pidió ser ejecutado, le aconsejo que lea el capítulo sobre el control de la mente. Los dos ejemplos más efectivos del método del problema-reacción-solución, PRS, en el siglo XX fueron las dos guerras mundiales. Cambiaron la faz del mundo, como siempre hacen las guerras, y condujeron a una centralización masiva del poder. Las Naciones Unidas, como su predecesor, la Sociedad de Naciones, fue una creación de los Illuminati para servir de caballo de Troya o caballo de batalla a favor del gobierno mundial. Los medios de comunicación contribuyen al perfeccionamiento de estos guiones PRS. Entre los propietarios, personas como Conrad Black en el grupo Ollinger están al corriente de todo y utilizan sus periódicos para impulsar el plan de los Illuminati. Es posible que los principales directores que nombran sepan algo de esto, al igual que ciertos columnistas. Pero la mayoría de los periodistas no sabe nada.
El director siempre está allí para censurar cualquier cosa que se escriba que vaya en contra de los intereses de los Illuminati, y si insisten en proseguir con un reportaje inoportuno, pronto se encuentran buscando otro trabajo. De todas formas, la mayor parte de lo que escriben los periodistas proviene de fuentes oficiales, Illuminati. Inmediatamente después de un suceso importante como el de Oklahoma, donde consiguen los reporteros la información de fuentes oficiales. Se nos dice que fuentes de la Casa Blanca dicen esto y que fuentes del FBI dicen aquello. Así es como los Illuminati transmiten a través de los medios de comunicación la versión de estos sucesos que desean que el público crea. Estas noticias aparecen en la primera página de los periódicos y en los primeros boletines de noticias de radio y televisión de todo el mundo, y lo que dicen se convierte en la norma. En las semanas y meses que siguen, los investigadores que se interesan por destapar la verdadera realidad empiezan a hurgar a su aire. Una y otra vez demuestran que la versión oficial era una mentira de principio a fin. Pero, ¿dónde se publican sus informes? En boletines de escasa circulación y emisoras de radio que cuentan con una enésima parte del dinero y la audiencia de los grandes medios de los Illuminati. Años después de que la versión oficial haya quedado desmantelada, sigue prevaleciendo en la mente del público. Pregunta a alguien en Londres, Nueva York, Ciudad del Cabo, Sydney, donde sea, ¿qué sucedió en Oklahoma, en la Segunda Guerra Mundial o en Kosovo? En todos los casos darán la versión oficial porque es la única que han oído. El compañero del método del problema reacción-solución es el enfoque escalonado. Sabes a dónde pretendes conducir a las personas, pero te das cuenta de que si les dices la verdad te encontrarás, una vez más, con una fuerte oposición. Así que avanzas hacia tu destino gradualmente, presentando cada paso aisladamente y sin conexión con todos los demás. Es como un gota a gota hasta llenar el vaso de la centralización global. Esta técnica ha sido utilizada de la forma más evidente con el macroestado fascista ahora llamado Unión Europea. Si los políticos hubiesen propuesto de entrada una Europa centralizada con leyes y una moneda comunes, ello habría desencadenado una protesta. La población habría dicho que estuvo luchando contra Hitler precisamente para frenar una dictadura europea y que no estaba dispuesta a aceptar otra. Para superar este obstáculo, los Illuminati ofrecieron una zona de libre comercio e incluso utilizaron el problema de sus manipuladas guerras mundiales para estimular a la cooperación entre los países europeos. Una vez realizada el área de libre comercio, sin embargo, con el pie metido en la puerta, empezaron a ampliar sus poderes hasta llegar a la dictadura política y económica plenamente fascista que es hoy. Lo mismo está sucediendo con el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Zona de Libre Comercio de Asia y Australia. Mira los periódicos de hoy y los telediarios y verás cómo se aplican día tras día los métodos del problema reacción-solución y la técnica del método escalonado. Una manera muy efectiva de desenmascarar esta estafa consiste en preguntarse continuamente, ¿quién se beneficia de que yo me crea esta versión de los hechos o acepte las soluciones y los cambios que se proponen? La respuesta será casi siempre, cualquiera que desee centralizar el poder y suprimir más libertades. Fe ciega. Durante miles de años, la religión ha servido óptimamente a esta estructura de control humano, y más adelante en este libro expondré los antecedentes históricos y la manipulación actual de esos credos. Sin embargo, por decirlo resumidamente, han creado sistemas rígidos de creencias que nunca debían ser cuestionadas. Han impuesto estas creencias a base de miedo, adoctrinamiento, aislamiento y genocidio masivo de los no creyentes y han luchado unos contra otros por el dominio de la mente humana, produciendo así una magnífica oportunidad para los Illuminati de dividir y gobernar durante milenios. Otra cuestión.
Es probable que los Illuminati, que vienen del pasado remoto, de mucho antes de que surgieran esas religiones, simplemente tuvieran la suerte de ver aparecer espontáneamente un instrumento de control humano tan perfecto. ¿O es mucho más probable que estas instituciones de esclavización humana fuesen creadas a propósito por estos mismos pocos Illuminati para llevar a cabo su plan? Pero la religión no es la conspiración, como tampoco lo son la economía, la política o todo lo demás. Todas forman parte de una extensa telaraña de manipulación interconectada, concebida para persuadir a las masas de encerrarse ellas mismas y tirar la llave. Los Illuminati aprovechan todas las creencias religiosas, políticas, económicas, raciales y culturales, y ambos bandos en los principales debates. La razón es simple: si quieres saber el resultado de un juego antes de que éste haya empezado, necesitas controlar todos los bandos. El entrenador de un equipo de fútbol no puede fijar el resultado si solamente controla uno de los bandos. Sin embargo, si entrena a ambos bandos, puede decidir el resultado antes de que comience el partido. Esto es lo que hacen los Illuminati, la mano oculta que hay detrás de los acontecimientos que afectan día a día a nuestras vidas y a nuestro mundo. Pero al terminar de leer este libro, si eres una persona de mentalidad suficientemente abierta para llegar hasta allí, la mano dejará de estar oculta. La verdad no solamente está por ahí. Buena parte de ella está aquí mismo. Página 31.